AgroWin, labores agropecuarias, conceptualización. Se entiende por labor agropecuaria a cada una de las tareas en las cuales se ocupa la mano de obra contratada y que tienen como objeto llevar a su término el proceso productivo de la actividad. Normalmente, en su conjunto, las labores conforman una serie que tiene como resultado final la obtención del producto, tal como se presenta en la diapositiva. Un tipo particular de labor agropecuaria son las labores productivas. Se consideran labores productivas a aquellas de cuya ejecución se obtiene el producto o los productos finales de la actividad. Normalmente son las labores de cosecha. Por tratarse de centros de costos de producción, los productos obtenidos a través de estas labores tienen la particularidad de poder ser embodegados y por lo tanto manejados dentro de los inventarios de la finca. La información mínima que define una labor y que se debe considerar al momento de crearla es la siguiente: código de la labor, por ejemplo 320, nombre completo, como de hierba, unidad de la labor, por ejemplo hectárea, indicador de rendimiento de la labor, como jornales por hectárea, y cuenta para su manejo contable, como la 721525. La unidad de la labor se refiere a su unidad de medida, que es diferente a la unidad de mano de obra, que son las horas o los jornales ocupados en la ejecución de la labor. Ejemplos de unidades de labores pueden ser: para la siembra, colinos; para la misma siembra, sitios; para el hollado, hoyos; para el deshoje en plátano, plantas; para el desbellote en plátano, racimos; para la cosecha, kilogramos; para las deshierbas, hectáreas, etc. La unidad es un rasgo característico de cada labor y se necesita para dos cosas: primero, para documentar la ejecución de la labor en las planillas de labores, y segundo, para el cálculo de los indicadores de rendimiento. Los indicadores de rendimiento son una medida de la velocidad de ejecución de una labor y se calculan como una relación entre las unidades del recurso, en este caso el jornal, y las unidades del centro de costos, su área y población. Tienen por lo tanto dos formas de expresión: jornales por hectárea o horas por hectárea, cuando para su cálculo se considera el área del centro de costos, y árboles por jornal o plantas por jornal, cuando para su cálculo se considera la población del centro de costos. Los indicadores de rendimiento de las labores dependen en buena parte del tipo de cultivo, ya se trate de cultivos transitorios o de cultivos perennes. En los cultivos transitorios, el dato de población no suele ser relevante para el cálculo de los indicadores porque no es fácil de obtener. Por lo tanto, en estos cultivos se puede usar solamente el indicador por área para todas las labores. En los cultivos perennes, los datos de área y población son fácilmente calculables y por lo tanto pueden utilizarse para el cálculo de los indicadores. Todo va a depender de si la labor se ejecuta directamente sobre la planta, para el caso del indicador por población, como puede ser una siembra o una poda, o de si la labor se ejecuta sobre el área del lote o sobre un conjunto de plantas, para el indicador por área, como puede ser una deshierva o una fumigación de follaje. Los indicadores de producción son un caso particular de indicador en los que el rendimiento de la labor se calcula con la unidad de la labor y no con el área o la población del centro de costos. Se utilizan especialmente en las labores de producción, donde la unidad suele ser el kilogramo, la tonelada o la unidad de producto producido. Tienen por lo tanto la forma de kilogramo por hectárea, toneladas por hectárea, unidades por hectárea, etc. Y se utiliza casi de forma exclusiva en las labores de cosecha. Clasificación de las labores de una actividad de producción agrícola. Las labores son susceptibles de ser clasificadas en grupos funcionales útiles para la interpretación de la información.
En la diapositiva se presenta un ejemplo de un conjunto de 7 grupos de labores de carácter cronológico perfectamente aplicables a cualquier tipo de cultivo agrícola. Cada grupo incluye un conjunto variable de labores. Los grupos son adecuación de terreno, presiembra, siembra, mantenimiento, cosecha, poscosecha y venta. El código es un número consecutivo utilizado para identificar la labor en el campo y en el sistema. Las labores deben estar codificadas y ordenadas tratando de seguir el orden en que se ejecutan, el orden cronológico de la diapositiva anterior. Para una fácil memorización se recomiendan códigos numéricos de no más de 3 dígitos y a intervalos mayores de 1, por ejemplo de 10 en 10 o de 5 en 5. En la diapositiva se presentan dos ejemplos, uno para las labores generales, con códigos de 2 dígitos de 10 en 10, y otros para las labores de un cultivo de plátano, con códigos de 3 dígitos también numerados de 10 en 10. Codificación y clasificación de las labores. En la filmina se presenta un ejemplo de codificación y clasificación de las labores antes de ser creadas en el sistema. En Agrowin las labores pueden ser clasificadas por 2 criterios que pueden ser conceptualmente diferentes o relacionados entre sí, como en el que se presenta en la figura. Los criterios de clasificación son de libre definición por parte del usuario y los de la filmina son solo un ejemplo hipotético, pero que puede ser utilizado en una finca típica. Ejemplo de codificación de labores para actividades directas, o sea, para cultivos. Muchas labores agrícolas se repiten en diferentes cultivos, como es el caso de las de hierbas, fertilizaciones, fumigaciones, cosechas, etc. En estos casos, por razones mnemotécnicas, es conveniente asociarlas al mismo código en todas las actividades donde se repiten. Un ejemplo se presenta en la diapositiva. En una finca con 4 actividades, cítricos, plátano, cacao y maíz, se utilizan los mismos códigos para las labores que se repiten en ellos. Categorías de labores. Siguiendo los criterios de clasificación de costos, utilizado también en la clasificación de las actividades agropecuarias y en la clasificación de los centros de costos, podemos clasificar las labores en labores al gasto, labores de maquinaria y equipo, labores generales a los lotes y cultivos y labores directas a los cultivos y proyectos productivos. Las labores al gasto se realizan sobre centros de gastos empresariales y por lo tanto afectan solamente cuentas de gastos, o sea, cuentas de las 5. Labores generales a los lotes y cultivos son labores que se realizan sobre los centros de costos auxiliares de producción, como vías de comunicación, canales de drenaje, infraestructura productiva, etc. En general no son labores propiamente agropecuarias y afectan cuentas de las 7, específicamente de las 73. Labores de maquinaria y equipo. Es un tipo particular de labor indirecta, pero relacionada con el mantenimiento de los equipos y la maquinaria de la finca. Afectan igualmente cuentas de las 73. Finalmente, labores directas a los lotes y cultivos, que son las labores que se realizan dentro de los lotes, cultivos y proyectos productivos. Son las auténticas labores agropecuarias, o sea, aquellas relacionadas directamente con el establecimiento, cuidado y mantenimiento de los cultivos. Afectan cuentas de las 72. Ejemplo de labores de una actividad directa. Para el caso de las actividades productivas, este juego de labores no es otra cosa que el catálogo de labores culturales incluidas en los instructivos técnicos de los cultivos, o mejor aún, aquellas labores manejadas tradicionalmente por la empresa. En la diapositiva se presenta un ejemplo típico de un conjunto de labores de un proyecto productivo de yuca. Obsérvese el orden cronológico de las labores y su codificación de 3 dígitos.
Ejemplo de labores de maquinaria y equipos. En la diapositiva se presenta un ejemplo típico de un conjunto de labores asociadas al manejo y al mantenimiento de la maquinaria y equipos de la finca, con su respectivo código de codificación, en este caso de 2 dígitos. Obsérvese la ausencia de cronología en este tipo de labores. Ejemplo de labores al gasto. En la diapositiva se presenta un ejemplo típico de un conjunto de labores asociadas con los gastos no operacionales de la finca. Labores como mantenimiento de piscina, de casa principal, de jardines, de cancha de fútbol, etc. Al igual que en el caso anterior, se puede observar la codificación de 2 dígitos, la ausencia de cronología y la falta de detalle. Para un correcto manejo contable, este tipo de labores se deben asociar con cuentas de gastos no operacionales, o sea, con cuentas 53. Creación de las cuentas de las labores. Antes de crear las labores en el sistema, es requisito crear un plan de cuentas adecuado para contabilizar en él el costo de la ejecución de las labores. Los criterios de estructuración de este plan de cuentas son de libre elección por parte de los usuarios. Estas cuentas suelen definirse especialmente en las cuentas 72 y 73 de costos de producción. Para el estudio detallado de este punto, véase el video de plan de cuentas de mano de obra. Finalización de labores. El inicio de una labor en el campo queda documentado en el sistema en la fecha en que documentamos la labor en la planilla de labores. Una misma labor que se realice en un lote puede durar de 1 a varias semanas en ejecución. Por lo tanto, es posible que quede documentada consecutivamente en varias planillas de labores. Lo importante es que la semana en que se termine una labor en un lote, se reporte su finalización en la planilla de la semana correspondiente, para que en el sistema quede también documentada la fecha de finalización de ejecución de la labor como quedó documentada su fecha inicial. Una vez finalizada la labor, el sistema puede entonces calcular el correspondiente indicador de rendimiento de la labor según como se le haya configurado en su creación, como jornales por hectárea, plantas por jornal, etc. Las labores se finalizan también automáticamente cuando el sistema detecta que no se vuelve a realizar a partir de cierto número de semanas definido en la creación de la labor. Sin embargo, se recomienda finalizar manualmente la labor en la planilla de labores de la forma en que se acabó de anotar. Cuando las labores no se finalizan, el sistema considerará que todas sus ejecuciones a lo largo del ciclo productivo son en realidad una única ejecución. Esto es todo sobre labores agropecuarias. Gracias por su atención.